Fueron 4 años muy difíciles, no solo para Antioquia, sino para todo el país, pero por fortuna nuestras instituciones prevalecieron y sobre todo sea esta una ocasión para agradecerle a quienes lideraron las instituciones en los distintos frentes, los alcaldes, los gobernadores, las cortes, los fiscales, la fuerza pública. Un saludo muy especial a toda la audiencia del país. En Cali, en este momento estamos viviendo un hecho histórico. Y es que por primera vez hay una posesión presidencial en la capital del Valle del Cauca y precisamente en este momento nos encontramos con uno de los invitados a ese acto. Él es Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia. Gobernador, ¿cómo está? Un gusto tenerlo por aquí en el país. Laura, yo feliz de estar acá en el Valle del Cauca, en Cali, sobre todo, como lo decías, asistiendo a un hecho histórico donde el presidente Abelardo da cuenta de la prioridad que le va a dar a las regiones de Colombia, que me parece muy importante. Este país necesita mirar y volcarse a las regiones. Gobernador, precisamente me atrevo a decir que Antioquia fue uno de los departamentos que puso a Abelardo de la Espriella en la presidencia. ¿Qué espera el departamento de él, de este cuatrenio de gobierno? Laura, le cuento a través de esta oportunidad que usted me da a los coterráneos del Valle del Cauca que cuando yo estaba en campaña para la gobernación de Antioquia, el presidente saliente dijo que si cambiaba Antioquia, cambiaba el país, y yo dije, no le paren bolas a eso, por el contrario, si Antioquia resiste, Colombia se salva, y eso se volvió casi en un mantra que empezaron a corear millones de colombianos, y al final se pudo materializar que la resistencia de Antioquia finalmente posibilitó que Colombia se salvara. Así que Antioquia llega hoy con la frente en alto. Fueron 4 años muy difíciles, no solo para Antioquia, sino para todo el país, pero por fortuna nuestras instituciones prevalecieron y sobre todo sea esta una ocasión para agradecerle a quienes lideraron las instituciones en los distintos frentes, los alcaldes, los gobernadores, las cortes, los fiscales, la fuerza pública, que nos hicieron tener muy presente cómo es tan importante la separación de poderes y el juego de todos y cada uno de los actores en una democracia para no permitir que el interés de una sola persona se imponga sobre lo demás. También desde su administración se ha hablado en los últimos días de la autonomía fiscal. Por favor, cuéntele a la audiencia del país en qué consiste esto. La autonomía fiscal es que una porción importante de la riqueza que se genera en las regiones de Colombia se quede en las regiones y no vaya a alimentar la grasa del centralismo, una grasa que no deja crecer la fibra, ni la musculatura, ni la potencia que se tiene en todos los rincones de Colombia. Antioquia, por ejemplo, con sus familias y con sus empresas, le tributa a la nación más de 40 billones de pesos por año. Le devuelven 6 a través del Sistema General de Participaciones. Bogotá más de 70 billones, le devuelven 5. Con este proyecto que estamos apoyando de los diputados de Colombia, queremos que se vuelva a barajar esa redistribución y que sean los departamentos los propietarios de los impuestos de renta y de patrimonio, para que así tengan una fuente de financiación de sus funciones potente, con protección constitucional, y que además ya la nación, que ha hecho muy mal el reparto a través de lo que se conoce el Sistema General de Participaciones, no lo vuelva a hacer, sino que sean los departamentos y el distrito capital. Por eso pasamos a denominar Sistema General de Participaciones Territorial, para que la salud, la educación, el agua potable, la recreación, la cultura, el deporte, es decir, todo aquello que esté por fuera de las 4 funciones básicas de la nación: seguridad y defensa, justicia, relaciones internacionales y política macro, lo hagan los departamentos y los municipios. Todo lo demás, por fuera de esas 4 funciones básicas, se hace mejor desde las regiones de Colombia. Esa es la autonomía fiscal. Unos gobiernos subnacionales que le transformen verdaderamente la vida a la gente y transformen los territorios donde se habita. Falta poco más de un año para que usted termine su administración, su gobierno en Antioquia.
A día de hoy, ¿cuál usted considera que son los logros que ha obtenido? Laura, mire, yo le quiero compartir a mis coterráneos del Valle del Cauca algo que me pasaba y lo he comentado con el alcalde Federico. Hasta las elecciones presidenciales, cuando nosotros salíamos a la calle, la gente no nos pedía que hiciéramos un puente, ni que hiciéramos una carretera, ni que atendiéramos una situación en especial que afectara a la gente. La gente lo que nos decía es, sigan así, resistan, duro, duro contra ese presidente que tanto látigo le da a las regiones de Colombia, en especial a Antioquia. Pero sin embargo, nosotros tenemos una lección muy importante por mostrar a los colombianos, y es que avanzamos a pesar del gobierno nacional. El alcalde Federico ha dicho, hombre, no es que el gobierno nacional no nos ayudara, es que nos perseguía, nos fastidiaba permanentemente, y aún así pudimos sacar adelante la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo con el túnel del Toyo. Aún así nosotros somos ejemplo en materia de vivienda, porque creamos un subsidio departamental de vivienda. Sacamos el año pasado a 565.000 personas de un problema de inseguridad alimentaria. Redujimos la pobreza multidimensional en 8 puntos porcentuales. Aún así, estamos reactivando el ferrocarril de Antioquia. Vamos a tener 170 kilómetros de línea férrea que está abandonada, reactivada, y a finales de este año sale la licitación. Hemos pavimentado cerca de 1.000 kilómetros de vías secundarias que conectan a las regiones. Llevamos las regalías hacia las vías terciarias, los puentes, los puntos de atención prioritaria en una premisa muy sencilla, Laura, y es que Perú y Chile redujeron la pobreza rural de cuenta de las vías rurales terciarias. Le hemos ayudado mucho a nuestros pobladores, pusimos a las mujeres en el centro de nuestras prioridades. Yo le he dicho al presidente Abelardo, ojo con las mujeres, que ellas le ayudan a hacer el milagro. Qué pena lo interrumpo, es precisamente lo que está liderando la primera dama entrante, Ana Lucía, se me fue el apellido, pero es la esposa de Abelardo La Espriella, que ella está trabajando precisamente por las mujeres, que está liderando ese trabajo. Claro, es que las mujeres no solo son la mitad de la población, sino que las mujeres tienen unas cargas de cuidado enormes, que incluso el DANE, cuando comenzó a valorarlas, se encontró que si les remuneraran a las mujeres lo que hacen en favor de sus hijos, de los papás, de los enfermos de su hogar, eso sería el primer renglón de la economía colombiana. Nadie les paga por eso, hacen más trabajo en la casa que nosotros los hombres. Y esa es una discusión que hay que dar, porque hay hechos que damos como si fueran naturales y no tienen por qué ser así. Yo soy un convencido de eso, que se debe redistribuir las cargas del cuidado, porque las mujeres deben tener libertad de decisión sobre su tiempo, sobre su vida, sobre su fertilidad, comenzar a trasegar el camino de la autonomía económica, porque una mujer que tenga platica en el bolsillo fruto de su esfuerzo, porque pudo trabajar, emprender, pudo estudiar, es una mujer que además se libera de espirales de violencia a las que muchas veces son sometidas ella y sus hijos. Así que poner a las mujeres en el centro no es un asunto cliché, sino que realmente es una causa social muy potente para un sector poblacional que representa la mitad de los colombianos, más de la mitad de los colombianos. Las mujeres son fundamentales además para garantizar los primeros 1.000 días de vida de nuestros niños, también los hombres, pero sobre todo las mujeres son muy importantes. En Antioquia, por ejemplo, 2/3 partes de los hogares, Laura, los regentan mujeres, son jefes de hogar y son mujeres vulnerables. Nosotros hemos invertido 1 billón de pesos en vivienda y buena parte de los mejoramientos de vivienda que se han hecho han sido con foco en las mujeres rurales. Entonces, Laura, hemos hecho muchas cosas, pero creo que la lección más importante ha sido la de poner la seguridad en el primer orden de prioridades, como me decía un paisano, con seguridad todo y sin seguridad nada. Y algo fundamental, Laura, hemos avanzado a pesar del gobierno nacional, y de aquí en adelante yo creo que le queda un aprendizaje a los futuros gobernadores y alcaldes. Si se cuenta con el gobierno nacional, tanto mejor, bendito sea mi Dios,
pero si no, hay que avanzar y hay que responderle a la gente. Un tema del que se ha hablado en las últimas semanas, precisamente desde que Abelardo de la Espriella ganó la presidencia en segunda vuelta, es más bien el concepto de descentralización. Teniendo en cuenta eso, yo le quiero preguntar a usted qué tanto confía en esto que ha dicho el presidente electo de que va a gobernar desde y para las regiones. Sabe que le tengo mucha fe en eso, Laura, porque yo le he dicho al presidente Abelardo, usted realmente después de un siglo es el presidente caribeño que tiene Colombia, luego de Rafael Núñez. Pero Rafael Núñez, que despachaba desde Cartagena, fue el que centralizó este país, equivocadamente. Caracterícese usted por ese amor que le tiene a las regiones, pero con hechos fehacientes. Y la mejor forma de querer a las regiones es permitirles que elijan su destino, que la riqueza que ellas mismas generan la puedan administrar y la puedan potenciar en favor de los suyos. Nosotros tenemos que romper con ese centralismo fastidioso y asfixiante que tiene Colombia. De cuenta del centralismo y el arreglo institucional que hoy tenemos, no se ha superado las condiciones de pobreza ni en el Pacífico colombiano, ni en el Caribe, ni en las zonas de la Orinoquía. Las grandes obras que se siguen demandando en las regiones siguen siendo pendientes. Nosotros acompañamos una iniciativa de los diputados de Colombia para definirle una renta segura a la descentralización, no ya como una limosna en los ingresos corrientes de la nación, sino con la propiedad y la titularidad de los tributos de renta y de patrimonio, y convertir al SGP, el Sistema General de Participaciones, en uno territorial. Ahí, como dice el vicepresidente José Manuel Restrepo, la mejor forma de hacer el ajuste fiscal es descentralizando. Ahí la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico, la recreación, la cultura, el deporte pasarían a ser responsabilidades de los departamentos y en consecuencia se liberaría esas funciones a la nación. La nación solo debe quedarse con 4 funciones básicas a su quehacer: la seguridad y la defensa, la justicia, las relaciones internacionales y la política macroeconómica. Usted me habla de la unión entre autoridades locales y el gobierno nacional. Por favor, ante las cámaras del país, envíen un mensaje a quien va a presidir como gobernador de Antioquia, a la próxima autoridad local, no solo del departamento, sino de los diferentes municipios que componen esta región. Nosotros le hemos pedido al presidente Abelardo que nos ayude en 5 frentes de trabajo, en 5 frentes que además le podrán permitir a él conquistar victorias tempranas. La seguridad. Incluso hemos dicho, si solo nos sirve con la seguridad en esos primeros 100 días, nos damos por bien atendidos. Que bombardea a alias Calarcá, que es un criminal al que Petro apenas un día antes de irse dijo que nunca tuvo voluntad de paz. Por Dios, ojalá pronto el país conozca cuáles son las verdaderas razones por las que Petro nunca quiso tocar a alias Calarcá, que lo bombardea de sus estructuras criminales. Le hemos planteado al presidente que iniciemos un piloto de aspersión con drones en el enclave cocalero que infortunadamente tenemos en Antioquia. Laura, Antioquia en el 2013 tenía tan solo 900 hectáreas de coco, hoy tiene más de 20.000. Que se combata la minería ilegal. Le definimos 19 objetivos de alto valor sobre criminales de estructuras como el Clan del Golfo, el ELN, las FARC, aún el MESA, que aparece como un grupo delincuencial. 2, lo de las mujeres, que las pongan en el centro de las prioridades como artífices y protagonistas de la política social. 3, la autonomía fiscal, que la plata de las regiones se quede en las regiones, que la nación se quede solo con las funciones básicas y esenciales a su quehacer: la seguridad y la defensa, la justicia, la política macroeconómica y las relaciones internacionales. 4, liderar una mesa antiapagón. Antioquia es 2/3 partes de la generación limpia hidroeléctrica de energía en Colombia, pero estamos muy próximos si no se toman medidas urgentes de apagarnos. Hay que prender las termoeléctricas, hay que permitirle a los embalses aumentar su capacidad de almacenamiento de agua. Hay que pensar incluso en adelantar los relojes, pero no podemos permitir que este país se nos apague.
Cuarto, necesitamos avanzar en el tema de la infraestructura. Y avanzar en el tema de la infraestructura pasa porque a nosotros, por ejemplo, con trámites nos permitan la cesión del corredor férreo de 170 kilómetros de Bello a Puerto Berrío para poder visitar el ferrocarril y ampliar el plazo de las concesiones a través de una reforma de ley para que la plata que muchas de las existentes hoy demandan no tenga que ser una erogación presupuestal, sino algo que pongan en lo privado. Esos han sido los 5 puntos que hemos hablado con el presidente Abelardo que le podrían representar victorias tempranas al departamento. Precisamente usted me toca un tema que planea dejarlo para después, pero considero pertinente tocarlo ahora, y es la relación con el gobierno Petro. Vimos 4 años de varios rifirrafes, de señalamientos, de un hecho que fue polémico, y es que el presidente saliente subió a una tarima pública a criminales que ya estaban condenados. También pues vimos como varios encuentros con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, varios debates entre el presidente y el alcalde. Y yo sí le quiero preguntar, precisamente usted me habla de las instituciones, ¿cómo tanto usted como gobernador y el alcalde de Medellín, que son las figuras centrales de esa región, lograron eso, lograron no dejarse llevar por los encontrones con el gobierno saliente, el gobierno del presidente Petro? Bueno, esa junta que formamos con el alcalde Federico desde la misma campaña nos dio mucha fortaleza para encarar todas estas dificultades. Y yo creo que se le deja una lección muy importante al país, y es que si se cuenta con el gobierno nacional, por supuesto, es más fácil avanzar, pero lo que se ha hecho en Antioquia y en Medellín ha sido a pesar del gobierno nacional. A nosotros nos tocó tapar distintos frentes, distintos huecos que abrió el gobierno nacional. Por ejemplo, tenían una obligación en la vía que conduce a nuestro mar, la que se conoce como el túnel del Toyo, por 850.000 millones de pesos, no quisieron ponerlos. Dijeron que no lo ponían porque iban a hacer un acueducto en Urabá, que es donde está nuestro Caribe, porque Antioquia es, después de La Guajira, el segundo departamento con mayor extensión costera, más de 500 kilómetros de costa sobre el Caribe colombiano. No hizo ni el acueducto ni la vía al mar, y nosotros pusimos los 850.000 millones de pesos y vamos a hacer el acueducto Urabá. Acabaron con el programa de Mi Casa Ya. Nos tocó montarnos en un programa de subsidio departamental de vivienda, Mi Casa, Antioquia Ya, para evitar los desistimientos que les estaban impidiendo a muchas familias en Antioquia conquistar el sueño más grande de tener casa propia, pero además estaba agravando la crisis del sector de la construcción. Se acabó el gobierno de Petro y nunca nombraron en propiedad un director del ICBF en el departamento de Antioquia. Nos tocó montarnos a nosotros en un programa de atención a la primera infancia con el apoyo de mi esposa, Arrullos, para garantizar los primeros 1000 días de vida de un ser humano que son determinantes en el curso de su vida. La lucha contra el hambre, contra la inseguridad alimentaria, nos permitió que el año pasado sacáramos a 565.000 personas de esa situación. Y lo que hemos hecho en materia de seguridad, este gobierno le dio un salvoconducto a los criminales. Las FARC crecieron en Antioquia un 70%, el Clan del Golfo un 60%. Se fue con intocables como alias Calarcá, que generó tanto terror no solo en Antioquia, sino en otras zonas del país. Nunca quiso bombardearlo. Una precariedad dotacional en la fuerza pública abrumadora que nos obligó a nosotros a crear la tasa de seguridad para darle desde lo más básico a un soldado, que es un morral de intendencia, unas botas, hasta drones y antidrones para que pudieran combatir el crimen y el delito. Gobernador, para finalizar, cuéntenos por favor un poco de sus proyectos a futuro después de precisamente dejar la gobernación. De pronto hay ahí entre manos una aspiración a la presidencia, y en caso de ser así, ¿usted cree que los colombianos le reconocerían el trabajo que ha hecho en la administración departamental? Ahora le voy a responder con toda sinceridad. Yo me tomé 3 intentos para ser alcalde de Río Negro, y cuando finalmente lo fui, tenía tantas cosas e ideas en la cabeza que me embarqué con mucha devoción a hacerlas. Una vez mi señora me dijo, por favor, ya no tomes más decisiones impopulares que nos van a arrancar la cabeza. Reestructuré el predial, cobré valorización, reestructuré el transporte público. Y siempre que hice eso,
no lo hice pensando en que con cálculo político podía llegar a la gobernación de Antioquia. Lo hice plenamente convencido que era lo necesario para mis paisanos y para mi territorio. Y finalmente, a pesar de lo difícil que fueron esas decisiones, el Señor y la vida, los antioqueños me dieron la posibilidad de estar en esta honrosa posición de servicio. Yo me concentro mucho en la tarea que tengo hoy en el presente. No dejo de tomar decisiones pensando con cálculo hacia lo que se viene. Aquí, por ejemplo, creamos la tasa de seguridad, que fue una medida impopular. Vamos a presentar en los próximos días un proyecto de valorización para avanzar más en la infraestructura del departamento. Y así vamos a seguir gobernando, porque uno tiene que darle tranquilidad a los ciudadanos que se trabaja hasta el último día. Y yo soy además, Laura, de esos antioqueños que ha visto siempre en la gobernación de Antioquia, por el amor que le tenemos a este departamento, la mayor graduación de la política. Si yo me muero mañana, muero muy feliz de haberle servido a mis coterráneos como alcalde y como gobernador de Antioquia. Obviamente entiendo que cuando uno hace las cosas bien, se puede acreditar para otras posiciones, pero que sean los colombianos, Dios y la vida quienes definan dónde nos quieren tener. Yo sigo concentrado en esta labor. Bueno, gobernador, le agradezco muchísimo por aceptar este espacio, por su tiempo y nada, le deseo lo mejor en este tiempo que le queda como gobernador. Muchas gracias, Laura, por esta oportunidad.